Quiero comenzar leyendo un pasaje de las Escrituras. No tiene que ver con la Trinidad, pero me suena bastante para este momento. Y está en Primera de Pedro, capítulo 1, los versos del 3 al 9. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Este pasaje tiene mucho de qué hablar y se relaciona con este tema porque es un pasaje que tiene mucha doctrina. Doctrina sobre la fe, la justificación, sobre la salvación, sobre el carácter de Dios. También tiene el recordatorio de que ese caminar en la fe tienen pruebas. Seguramente estás luchando con alguna prueba, estás luchando con la realidad de que el caminar cristiano, el caminar en la fe no es un caminar sobre un lecho de rosas. Yo recién hace un par de horas me acabo de enterar que mi hija, que estuvo hospitalizada desde el jueves de la semana pasada, hoy la acaban de dar de alta. Pero han sido pruebas. Seguramente también tienes un familiar enfermo y tantas cosas que pueden estar pasando en tu vida que hacen que requieras crecer en la fe. Y está este pasaje que nos anima a perseverar y a gozarnos en el Señor. Y es un pasaje que tiene mucha doctrina. Y ahí es con lo que quiero empezar. Con una frase de un teólogo que nos invita a pensar sobre la importancia de estudiar. Porque todos ustedes, estoy seguro que no vinieron solo para escucharme a mí. Vinieron por la Academia Bíblica para iniciar este proceso que me parece fabuloso, que la iglesia estudie doctrina. Inscríbanse si no se han inscrito. Y es una frase de Herman Bavinck. Él dice: la religión cristiana se afirma o se derrumba sobre la verdad de nuestro conocimiento de Dios. Nuestra fe es proporcional al conocimiento que tenemos de Dios. Y quiero hacer dos cosas en esta exposición de la Trinidad, que tienen que ver con el conocimiento de Dios. La primera, exponer brevemente, pastoralmente, la doctrina de la Trinidad. Ese es el tema que me pidieron que les compartiese. Pero la segunda, y creo que es muy importante y creo que es parte de la razón por la que se hace este esfuerzo de la Academia Bíblica, es mostrar, enfatizar, resaltar a través de las enseñanzas, de esta enseñanza de la Trinidad, la importancia para nosotros como creyentes de tener un compromiso serio, fuerte, constante con la doctrina cristiana. Y quisiera que eso sea como otro de los aprendizajes, que podamos salir diciendo de aquí, bueno, pude entender un poco más la Trinidad,
pero también pude entender por qué es importante estudiar doctrina. Para eso quiero darles un breve mapa de lo que vamos a hacer este miércoles y el próximo miércoles. Quiero, en primer lugar, que definamos qué es doctrina. ¿Por qué es importante la doctrina? Luego, quiero introducir el tema de la Trinidad. Luego, ¿qué nos enseña la Biblia sobre la Trinidad? ¿Cómo la Biblia habla de la Trinidad? ¿Cómo la Biblia enseña sobre este tema? ¿Cómo la iglesia ha entendido este tema? Lo más probable es que la mitad del punto 3, el punto 4, cómo la Biblia ha entendido el tema de la Trinidad y las aplicaciones para la vida sobre la Trinidad, eso lo veamos el miércoles que viene. Porque sí, creo que uno de los problemas que tenemos con la doctrina de la Trinidad es que la vemos siempre como algo muy abstracto e intentamos entender cómo es eso de 3 en 1 y nos imaginamos todas las figuras, dibujos, y cuesta aterrizarla. Por ejemplo, ¿cómo es una oración trinitaria? ¿Cómo yo evangelizo usando la Trinidad? ¿Cómo la iglesia adora de manera trinitaria? ¿Cómo se desarrolla una liturgia trinitaria? ¿Cómo yo incluyo la idea de la Trinidad en mi devocional, en mi vida como creyente? Eso quizás es una de las partes difíciles sobre la doctrina de la Trinidad. A veces nos acercamos a los conceptos y cuesta bajarlos. Así que ese va a ser el mapa, estos 5 puntos que vamos a estar desarrollando en esta serie en estas 2 conferencias. Así que quiero comenzar con una pregunta. ¿Qué es doctrina? ¿Qué es doctrina? Ese vaso está ahí peligroso. Mejor si se lo llevan porque sí, prefiero la botella, no quiero hacer un desastre. Gracias. ¿Qué doctrinas son principios? Esta es una pregunta que tenemos que hacernos. Y es por lo siguiente. Me parece, tengo una intuición, que muchos creyentes creen que la doctrina tiene que ver con algún tipo de conocimiento abstracto, elevado, superior, confuso, que solo los teólogos manejan y entienden. Entonces se crea como que la doctrina es como, hablar de doctrina es de un tema de especialistas. Deja la doctrina para los teólogos, deja la doctrina para los expertos en la fe. Lo que necesitamos es evangelio, necesitamos a Cristo, cosa que es cierta. Pero me parece que existe esa intuición en medio del pueblo de Dios. Y lo digo por algunas cosas que suelo ver y que me han pasado. Por ejemplo, a veces paseando por internet encuentro comentarios y en foros, en discusiones, y seguramente ustedes los han leído o tal vez los han escrito, que hay un debate teológico sobre algún tema y sale alguien diciendo: la doctrina siempre divide a la iglesia, lo importante es predicar el evangelio. No importa si eres calvinista o arminiano, lo importante es que tengas a Cristo en tu corazón. O no importa esto o aquello, lo importante es la Biblia. Y cuando yo leo esos comentarios y sé que la mayoría, por no decir todos, son de personas sinceras y genuinas en su fe. Pero me dan a entender como estas personas están pensando
que la doctrina no tiene nada que ver con sus vidas, que la doctrina no tiene nada que ver con ellos y que deben entonces, ellos pueden estar aparte. Dejen la doctrina a los que les gusta debatir por internet y yo me quedo con Cristo. Pero ahí hay un problema porque la doctrina sí la necesitas. La doctrina la necesitas. No puedes vivir una fe verdadera sin tener una doctrina. Y quizás el ejemplo más interesante de esto me pasó hace un tiempo atrás. En la iglesia comenzamos un estudio bíblico en los grupos pequeños que tenemos en la iglesia y empezamos a trabajar un libro de Paul Washer sobre el conocimiento de Dios. Muy interesante el material. Y me llama alguien de la iglesia y me dice lo siguiente: pastor, yo no voy a asistir al grupo porque es que yo nada más leo la Biblia. Yo no me gusta leer otro libro que no sea la Biblia y yo nada más estudio de la Biblia directamente. Entonces no quiero perder el tiempo estudiando libros que no sean la Biblia. De alguna manera él me está diciendo, esta persona me está diciendo, yo no necesito la doctrina, yo puedo tener una fe sin doctrina, yo voy solo a la Biblia y no necesito ver lo que otros hombres de Dios han elaborado sobre la fe. La verdad es que la doctrina no es una pérdida de tiempo en la que nos entretenemos los teólogos. La doctrina no tiene nada que, no es un relleno, no es un obstáculo, es algo importante. Tampoco es algo opcional para tu vida como creyente. Tú tienes una doctrina. O sea, todos tenemos una doctrina. Hay un libro que se llama Todos somos teólogos. Es una manera de recordar, todos hacemos teología. Todos tienen una doctrina. Así que no es algo opcional para tu vida. Más bien es peligroso caminar en la fe cristiana sin tener una doctrina clara. La doctrina no es opcional para tu fe. Me encantó que en los videos de la academia está esa frase: la doctrina camina con tu fe o va de la mano de la fe. Así que la doctrina, en una definición sencilla, aquí se los digo, es el estudio de las enseñanzas de las Escrituras. De hecho, doctrina y enseñanzas son palabras que se pueden usar intercambiablemente. De hecho, hay traducciones en las que se utiliza la palabra doctrina o enseñanza. Jesús en uno de sus discursos dice: yo sigo la doctrina del Padre o sigo lo que me ha enseñado el Padre. La doctrina es la enseñanza de las Escrituras. Es un estudio sistemático, ordenado, de los temas relevantes o claves contenidos o desarrollados en la Biblia. Así que estudiar doctrina termina siendo una forma sabia, responsable y rigurosa de entender la Biblia. Esa es la importancia de la doctrina. Esa es la idea de la academia. Que cuando estudiamos eclesiología, estudiamos teología reformada, estamos estudiando sistemática, ordenada, rigurosamente lo que la Biblia dice sobre esos temas. Esa es la idea de la doctrina. Por eso me encanta una iglesia que se compromete a estudiar la doctrina. No es algo ¿cómo decirlo? No es algo de relleno, ni pérdida de tiempo, ni tampoco es alimentando el ego y volvámonos intelectuales. Es sencillamente queremos ser disciplinados en el estudio de las Escrituras. Eso es lo que nos dicen pasajes como Hechos 2:42. Si alguien lo puede buscar, o alguien puede leerlo, puede ver este pasaje,
que nos recuerda la idea de una iglesia que está perseverando en la enseñanza de la doctrina. Hechos 2:42. Y se dedicaban continuamente a la enseñanza, a las doctrinas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y la oración. También otro pasaje que tiene esa misma idea está en Tito 2:1. Es ese recordatorio, persevera en la doctrina. Y en esas ideas, enseñanza es lo que la Biblia dice sobre este tema. Así que cuando yo les estoy hablando de la doctrina de la Trinidad, vamos a estar hablando de qué dice toda la Biblia sobre este tema. Ahora, es importante estudiar doctrina porque es una forma segura de permanecer en la fe cristiana y la práctica ortodoxa. Y que conste que cuando digo ortodoxo no estoy diciendo muerto, aburrido, ni antiguo, sino sencillamente estoy diciendo nuestra tradición cristiana. En este caso, o por lo menos en mi caso, bautista, reformado, y si uno añade un poquito más, particular. Ya le preguntarán a los pastores qué significa ser bautista reformado particular. La doctrina es lo que nos ayuda a mantenernos en el camino correcto de la interpretación de la Biblia, del entendimiento de las Escrituras, porque de hecho, ¿de dónde sacan los herejes sus herejías? ¿De dónde sacan los herejes las herejías? De la Biblia. No hay un manual de herejías para la iglesia cristiana. Las sacan de las Escrituras. Los herejes, a lo largo de la historia, una y otra vez, van sacando sus herejías de la Biblia. Así que estudiar doctrina es una manera de asegurarnos de no desviarnos del camino. Porque la fórmula para volverte un hereje es lee la Biblia literalmente, no reflexiones en lo que estás leyendo, no articules una doctrina de lo que estarás leyendo. Y si haces eso, te vas a convertir en un hereje. Les voy a dar un ejemplo, y esto es un caso de la vida real. Una persona, un joven, con su novia, se emocionaron y terminaron teniendo relaciones. Y este joven quedó muy afligido y se acercó y dijo, le he fallado a Dios, he estado mal, y decidió refugiarse en las Escrituras. Y empezó a leer desde Génesis sobre las relaciones. Yo le hubiese recomendado que se hubiese inscrito en teología del matrimonio. Seguramente ahí no se hubiese enredado. Pero resulta que empezó a leer y leyó cosas como Jacob fue y se llegó a Lea. Abraham fue y tomó a Sara. Y se acercó y dijo, yo no estoy pecando. Porque la Biblia no habla de matrimonio. La Biblia dice, tú vas y te acuestas con la mujer que amas y ya hay un matrimonio. No necesito pastor, no necesito que me reprendan porque yo no estoy pecando, porque yo estoy diciendo lo que la Biblia dice. Un hombre va y lo dice Génesis, dejará el hombre a su mujer y tomará. ¿Ahí se habla de matrimonio? ¿Se habla de un pastor casándolos? No. Entonces, yo lo que estoy haciendo bien. Una interpretación literal desde la Biblia, sin reflexión de todo el contenido de la Biblia, lleva una herejía. Y lo triste es que ese es un caso real. O sea, y es un caso real de muchas personas. Pero así comienzan todas las herejías. Podemos hablar, por ejemplo, de los testigos de Jehová, o del arrianismo, o de los modalistas, que son los unitarios, que sencillamente dicen, no, aquí la Biblia dice esto, entonces
debe ser así, y tomo el texto y lo quiero aplicar sin reflexionar. La iglesia necesita la doctrina para poder caminar fielmente en la verdad. Si no, nos empezamos a desviar. Y la doctrina llega a ser, y ya ahorita hablaré algunas cosas importantes para que la doctrina no se vuelva un monstruo que nos domine, pero la doctrina llega a ser ese camino que nos ayuda a mantenernos en la ortodoxia, en lo que todos practicamos. Una de las cosas que yo le decía a este joven era, wow, 2000 años de iglesia, todos equivocados, y tú diste en el clavo. Sospechoso, ¿no? Sospechoso. Hombres más inteligentes, más capaces, no habían entendido lo que tú entendiste. La falta de doctrina nos lleva a ese tipo de absurdo. Y yo lo digo con jocosidad, pero también hay cierto temor. Porque cuando nos alejamos de la doctrina, podemos caer en ese tipo de cosas. La iglesia, de hecho, y esto es importante para entender estos temas de la doctrina, en especial el de la Trinidad, ha ido elaborando la doctrina a la luz de las controversias. Las doctrinas son respuestas. No es que se sientan los teólogos a decir, hey, vamos a inventar la Trinidad y vamos a inventar la doctrina de la iglesia y vamos a inventar. No funciona así. Ha sido respuesta a gente que sale con herejías y dicen, no, tenemos que buscar una manera de explicar claramente lo que dicen las Escrituras. Fue así como, por ejemplo, se formularon las doctrinas de la Trinidad, los credos apostólicos, los catecismos. Hay gente que viene con ideas extrañas y tenemos que enseñar lo correcto, entonces empezamos a usar palabras. Y hay cantidad de historia, no se las voy a contar porque puede ser adormecedor, pero de debates por el uso de palabras como una sustancia, Dios, persona en Dios. ¿Qué significa eso? Porque querían asegurarse que el conocimiento el entendimiento de las Escrituras fuese el entendimiento correcto. De eso se trata la doctrina. Así que esta noche y la del miércoles que viene, y cuando estén en sus clases de la academia y les estén hablando de la doctrina, piensen que lo que se está diciendo no es lenguaje técnico o que se quiso complicar la Biblia, sino lo que se quiere es mantener el foco correcto en la palabra de Dios, un entendimiento correcto. El autor que ya he citado es Herman Bavinck, y al final, la semana que viene les explicaré un poco por qué de tanto citar este autor. Este autor dice, nos da una nota de advertencia sobre este tema de la doctrina. Y él dice, cuando los teólogos intentan trascender la tradición cristiana para ser más puramente bíblicos, a menudo crean nuevas tradiciones propias que no son más objetivas, es decir, bíblicas, que aquellos que sostienen quienes aceptan honestamente sus tradiciones eclesiásticas. Estas nuevas tradiciones demuestran ser menos duraderas que las tradiciones a las que sustituyen. Irónicamente, cuando la tradición eclesiástica habla en nombre de la Biblia, suele ser más fiel a la Biblia. Es decir, es importante estudiar doctrina porque si no vas a terminar inventando tus propias doctrinas. Esta persona que les hablé hace un rato, no joven, la otra, él inventó su propia doctrina. No es necesario usar libros. Yo puedo entenderlo todo sin necesidad de ayuda de otros. La doctrina es el camino seguro para que la iglesia no sea parte de la herejía. Y la doctrina es muy importante cuando tú la ves a la luz de la revelación de la palabra de Dios. Es decir,
aquí lo importante no es qué tan complejo hagas tu estudio de doctrina, porque puedes ir desde lo más sencillo hasta lo más complicado. O sea, puedes meterte a estudiar libros profundos sobre la Trinidad o puedes leerte libros más sencillos, porque los hay. El punto es, y esto sí es importante que lo anoten, así que anótenlo, la doctrina solo es valiosa cuando ves la Biblia como la revelación de Dios. Ese debe ser el punto, la piedra de toque, el énfasis en toda nuestra vida como cristianos. La Biblia es la revelación de Dios. Esto es lo que nos asegura que la doctrina le sirva al entendimiento de la palabra y no que ocurra al revés, que la doctrina se vuelva nuestro Dios. Porque la verdad, y con esto quiero terminar esta idea de qué es la doctrina para así empezar la conferencia. No he empezado todavía, pero necesitaba como hacer esta pequeña defensa de la idea de lo que es la doctrina. La verdad es que nosotros sí estamos llamados por Dios a hacer doctrina. Porque nosotros no fuimos llamados a repetir solo el contenido de las Escrituras. El Señor nos llama a reflexionar y a aplicar las Escrituras. La Biblia no es un manual de teología. La Biblia no te da todas las respuestas, ¿cierto? La Biblia no te dice cómo cambiar los pañales o cómo educar a un niño de 6 años con hiperactividad. Da el marco de referencia para que yo reflexione y llegue a esas conclusiones. En palabras de Herman Bavinck, Dios no nos ha llamado a repetir lo que ha pensado y expresado en su revelación, sino a reflexionar sobre ello. Y eso es hacer doctrina. Cuando tú tomas las Escrituras y tomas los pasajes y los articulas en un conocimiento coherente y que esté relacionado con las Escrituras, que no sea contrario a ella, y eso te lleva a crecer y a conocer más de tu fe. Para que eso ocurra, tienes que hacer por lo menos estas cosas. Primero, reconocer siempre que la Biblia es la única fuente de autoridad. Y esto es muy importante, especialmente en la doctrina de la Trinidad. Porque van a haber algunas cosas que seguramente me vas a decir, pero es que esto yo no lo entiendo. O sea, ¿cómo eso que es 3 personas y es uno a la vez? O sea, ¿qué significa eso? Y yo te voy a decir, la Biblia es la fuente de autoridad, esto es lo que está revelado. La segunda cosa, la doctrina nos debe llevar a las Escrituras y al conocimiento de Dios, no al revés. La doctrina nos lleva a las Escrituras, nos lleva a conocer a Dios, nos lleva a amar más a Dios. Así que si estás leyendo doctrina y no te está llevando a eso, mejor es que dejes de leer doctrina y te dediques a leer más la Biblia. La doctrina nos ayuda a comprender nuestra fe y el evangelio que nos muestra las Escrituras. Ese es el fin de la doctrina, comprender y conocer a Dios. Y lo más importante, y esto es especialmente consolador, para aquellos que les cuesta y me dicen, a mí me cuestan estos temas y no entiendo bien de qué trata esto, no entiendo estas declaraciones. La doctrina no debe ser la fuente de tu fe. La doctrina no debe ser la fuente de tu fe. Tu fe es en la revelación de las Escrituras. Así que por eso tú puedes ser salvo sin tener un título de teólogo. Tú puedes ser salvo y creer y tener una fe y una relación con Dios sin saber cuál es la fórmula doctrinal o sin saber el concepto doctrinal. La doctrina no es la fuente de tu fe. Bavinck llegó a decir, una iglesia no cree en su confesión debido a pruebas científicas, sino porque cree que Dios ha hablado.
La iglesia cree porque está convencida que Dios ha hablado en las Escrituras. No porque vino un pastor y explicó qué es la predestinación. Ya entendí la predestinación, ahora sí tengo fe. La confesión de la iglesia viene basada en la revelación de Dios. ¿Los convencí de por qué es importante estudiar doctrina? Ok, ahora ¿por qué la Trinidad? Y no sé, no me explicaron bien, solo un día llegó Sebastián y me dijo, quiero que des esta conferencia. No sé si él sabía lo que estaba haciendo, pero él me pidió que diese. No sé si eso fue al azar, que escogieron la doctrina más difícil o la menos comprendida, pero es lo más acertado que se podía hacer. Porque la doctrina de la Trinidad, yo podría decir que es de las doctrinas más importantes para la fe cristiana. Y es por la sencilla razón de que Dios se ha revelado como un Dios trino. Así que si tú no entiendes esta doctrina, y no me refiero a que la entiendas toda, porque no la vamos a entender toda, pero si tú no tienes una noción de la doctrina de la Trinidad, si tú no tienes un entendimiento de esta doctrina, va a ser muy difícil conocer a Dios. Va a ser muy difícil entender todas las doctrinas cristianas. Y otro autor, de apellido Well, dice, hay dos razones para estudiar la Trinidad. Y es, primero, Dios se ha revelado de forma trina. Dios se ha revelado como un Dios trino. Esa es una razón para que yo estudie la Trinidad. De hecho, Sinclair Ferguson, él dice eso. Si tú quieres conocer a Dios, debes comenzar estudiando la Trinidad. Este autor dice, entender que Dios es al mismo tiempo uno y tres es importante por dos motivos principales. Primero, así es como Dios es realmente. Así que si vamos a conocer a Dios tal como Él es y no vamos a pensar en Él en formas que a nosotros se nos ocurran o supongamos, tenemos que entender lo que Dios ha dicho acerca de sí mismo. Y segundo, el ver a Dios como uno y tres a la vez es importante porque así podemos entender mejor la manera en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se relacionan entre sí y realizan su obra. Cada persona, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tiene una importante obra que hacer. Y no obstante, mientras los tres realizan su obra, se relacionan entre sí y con nosotros. Dios se ha revelado como un Dios trino, así que entonces es necesario conocer esta doctrina para conocer a Dios. Otro autor dijo que todo el sistema de creencias cristiano se sostiene o se viene abajo con la confesión de la Trinidad. Así que es un buen comienzo en este estudio de conocer a Dios, comenzar con la doctrina de la Trinidad. Ahora, entrando de lleno en el tema de la Trinidad, casi una hora después, ahora sí comenzamos. Quiero decirles algunas cosas que voy a hacer y no voy a hacer. Primero, no voy a explicar, porque no puedo, el misterio de la Trinidad. No es posible explicar el misterio de Dios. No es posible satisfacer o decir que alguien quede satisfecho. Sí, se explicó porque Dios es tres y uno a la vez. Se explicó por cómo Jesucristo es hombre y es Dios. No voy a poder explicar eso, armonizarlo. Vamos a acercarnos a ver lo que la Biblia dice al respecto. Voy a intentar ser claro, conciso, quizás dejar algún tiempo para que se puedan formular algunas preguntas, pero tampoco garantizo todas las respuestas porque no las tengo. Quizás ustedes tienen las respuestas, pero yo no las tengo. Lo que sí voy a hacer es mostrar lo que la Biblia dice sobre la Trinidad.
qué es lo que las Escrituras dicen sobre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y finalmente, que pensemos juntos cómo todo esto de la Trinidad nos puede ayudar a crecer en nuestra fe. ¿Sí? Así que comencemos. Miren, la primera vez que aparece la palabra Trinidad en la teología es en el siglo II, III, y es Tertuliano, un obispo de Cartago, pero no Cartago en África, no el Cartago de estas tierras, no el Cartago Valle, exactamente. Él es el primero que va a utilizar la palabra Trinidad, Trinitas, para hablar de la persona de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En ese tiempo, la doctrina de la Trinidad se va desarrollando a través de las diferentes controversias, como dije hace un momento, las diferentes debates sobre la persona de Dios. Ahí, por ejemplo, había un hombre llamado Arrio, los arrianos, o el arrianismo, que son los que dicen, hay un Dios y Él ha creado al Espíritu Santo y ha creado al Hijo. ¿Les suena familiar esa doctrina? Que Jesús es creado, no es Dios. Esa es la doctrina básica de los testigos de Jehová. Hay un profesor del seminario que él decía que las doctrinas no se inventan, sino se reciclan. Van apareciendo cada cierto tiempo. Y básicamente es eso, las mismas doctrinas. Y de hecho nos podemos mover en esos extremos. Están aquellos que proponían que está Dios Padre y Dios creó al Hijo y creó al Espíritu Santo. Y eso es una manera de poner una jerarquía. Hay un solo Dios y los otros son semidioses, no son Dios completamente. Con eso quiero explicar la Trinidad. El otro extremo es lo que se llama modalismo. Esta seguramente también la conocen. Y es que Padre, Hijo y Espíritu Santo son lo mismo en diferentes etapas. O sea que primero Dios se reveló como Padre, después se reveló como Hijo y después se reveló como Espíritu Santo. Y esto es lo que hoy se conoce como los unitarios. La idea que ellos dicen, no, solo hay un solo Dios porque no puede haber tres personas. Esas básicamente siempre han sido los extremos en el debate. Y la iglesia, para ir respondiendo a estos debates, es que ha ido desarrollando la doctrina de la Trinidad. Pero eso lo voy a profundizar la semana que viene cuando hable más sobre qué ha creído la iglesia. Pero ese es el contexto. David me hizo que me quería hacer una pregunta. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. ¿Han oído ese argumento? ¿Sí? ¿Qué creen que se le debe responder a la gente cuando dicen eso? Mi respuesta es, ¿y cuál es el problema con eso? ¿Cuál es el problema de que la palabra Trinidad no esté en la Biblia? ¿Es problemático? ¿Por qué tenemos que pensar que una palabra que no está en la Biblia, pero que nos ayuda a entender la revelación de la Biblia, no es válida? De hecho, piensen, ¿qué otras palabras de la iglesia no están en la Biblia y nos ayudan a entender la doctrina? O por lo menos a mantener una fe centrada. Evangelismo, buena palabra, ¿sí? Busquen en la Biblia donde aparece la palabra evangelismo. Predicación expositiva, ministerio de hombres, escuela dominical, director de alabanza. Hay muchas palabras que usamos en el lenguaje teológico
y no son de las Escrituras. Yo no veo ningún problema de usar una palabra que no pertenece al vocabulario bíblico, siempre y cuando, y ojo, aquí es lo importante, nos ayude a entender la revelación de las Escrituras. Herman Bavinck dijo: la reflexión teológica cristiana sobre la Escritura tiene todo el derecho a moverse libremente más allá del lenguaje exacto de las Escrituras para extraer de él inferencias justificadas. Por cierto, ¿en qué parte de la Biblia dice gran comisión? Hay muchas palabras que no están en la Biblia, pero que nos ayudan a articular la teología. Porque cuando tú dices, por ejemplo, gran comisión, ¿estás pensando en algo bíblico? Sí. ¿Estás pensando en algo que debe hacer la iglesia? Sí. No hay problema en usar la palabra Trinidad. Así que, cuando alguien les pregunte, ¿es que la palabra Trinidad no está en la Biblia? La respuesta es, ¿y cuál es el problema? O sea, de hecho lo usamos y esto es parte, y esto es una muy buena aplicación de lo que es hacer doctrina. ¿Quiénes de ustedes evangelizan? Espero que todos levanten la mano. Cuando ustedes evangelizan, ¿se limitan solo a decir versículos de la Biblia? No. Los interpretan, los desarrollan, los aplican. Espero que la interpretación, el desarrollo y la aplicación sea bíblica. Pero lo hacen y eso es totalmente válido y legítimo. Así que la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero es una palabra que nos ayuda a entender un Dios que se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, ¿qué enseña la Biblia sobre la Trinidad? Hay dos acercamientos que voy a usar para entrar en este tema de entender la Trinidad o intentar entender o ver cómo la palabra revela la Trinidad. Son dos acercamientos. El primero, textos de prueba. Es decir, como dice ahí, aquellos textos que respaldan posiciones o ideas propias de la doctrina. Ese es un primer acercamiento para empezar a estudiar una doctrina. De hecho, estos dos puntos no solo sirven para la doctrina de la Trinidad, sirven para estudiar doctrina en general. La primera es a través de los textos de pruebas. Aquellos textos que hablen de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, porque no van a encontrar en ninguna concordancia un texto de la Biblia que use la palabra Trinidad. Pero buscamos los textos que hablan sobre el Espíritu, los textos que hablan sobre el Padre, sobre el Hijo o sobre los tres a la vez. Esto tiene una advertencia. El problema es que los textos de prueba solamente pueden llevar a confusiones, posiciones literales o a contradicciones. Si solo queremos hacer doctrina con una concordancia, con un diccionario, buscando textos, entonces voy a buscar la palabra pecado y empiezo a hacer una lista y a intentar memorizarlo sin ningún tipo de interpretación, puedo llegar a caer en posiciones literales como la que expliqué hace un momento es que la Biblia no habla en Génesis 1 dice que el hombre tomará a su mujer, yo tomé a mi mujer, así que yo puedo tomar a cualquier mujer si la tomo de corazón, sin necesidad de casarme, sin necesidad de nada, y estoy haciendo bíblicamente. Puede llevar a confusiones, puede llevar a inconsistencias. Así que tenemos que tener cuidado con los textos de prueba, porque inclusive pueden llegar a ideas un poco extrañas. Y un ejemplo interesante lo escuché hace unos días en un podcast
¿Alguno de ustedes conoce el Catecismo Menor de Westminster? ¿Saben cuál es la pregunta número 1? ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Y cuál es la respuesta? Glorificar a Dios y gozar de su presencia por la eternidad. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, yo totalmente. Pero hay un tema interesante. Si tú te pones a leer todos los pasajes que el catecismo cita, porque como todo buen catecismo, la respuesta está sujeta a varios pasajes, hay pasajes en Salmos, en Isaías, que hablan de que las naciones vendrán y glorificarán a Dios. Vendrán y alabarán a Dios y me gozaré en la presencia de Dios. El problema es que si yo me quedo con los textos de prueba, yo termino construyendo una imagen, y de seguro más, algunos lo han pensado, de que la eternidad va a ser algo pasivo en la que vamos a estar diciendo, wow, qué bello es Dios. Algo así de espectador, que hasta casi que uno diría aburrido. O sea, la eternidad solo va a ser no hacer nada y mirar y reírme y alabar a Dios. Va a ser como estar en un culto perpetuo. Eso es un problema porque la Biblia no dice que esa es la eternidad. La Biblia habla de algo en lo que tú vas a participar, en la construcción o en la expansión del reino y de la gloria de Dios. Pero cuando te quedas solo con los textos de prueba, corres ese riesgo de sacar ideas muy literales que pueden ser confusas. Ojo, el catecismo de Westminster no está errado, los pasajes están correctos, pero no solo necesitas textos de prueba, necesitas lo que la Biblia dice en conjunto, y es la segunda cosa, que son los relatos, las metáforas, las parábolas, las historias de la Biblia. Necesitas ver también todo el panorama bíblico. Y aquí también hay otra advertencia. Esta parte, y quizás por eso es la parte más descuidada, porque es mucho más fácil buscarme versículos e irlos aprendiendo y decir, esto es la teología, esto es la doctrina, es que esta parte sí requiere mayor estudio, mayor disciplina, requiere más tiempo, requiere quizás mayor ayuda de parte de otros para poder entender las escrituras. Porque en esta parte de ver la Biblia, lo que dice la Biblia en conjunto es que yo debo agarrar ahora todos esos pasajes y empezar a armonizarlos a la luz de toda la historia bíblica. Necesito empezar a decir, bueno, dice esto, esto, esto. ¿Cómo esto encaja con esto, esto y aquello? Y les puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, tomen alguno de los pasajes, de esos pasajes tan interesantes en el libro de Jueces o en el libro de Josué sobre la conquista. De ir y matar al enemigo, de no perdonar a las mujeres y a los niños. Si yo lo tomo literalmente, estoy justificando el asesinato, la guerra y el genocidio. ¿Cómo todo eso puede encajar en la idea de un Dios justo y soberano? A eso me refiero con ver la Biblia en conjunto. Que yo no puedo agarrar el pasaje solamente y decir, esto es. Yo debo ver cómo esto obedece a una historia. Porque obviamente yo no puedo decir que cuando la Biblia dice que Dios dijo, mátenlos a todos, no puedo agarrar y decir, no, es que eso era así como se jugaba antes. Eso era un chiste de Dios. Ahí está. O sea, quizás el problema lo tenemos nosotros de entender la palabra de Dios, pero ahí está. Pero también dice que Dios es un Dios de amor, que es un Dios que concede oportunidad, es un Dios que da vida. El trabajo de hacer doctrina es tomar los textos de prueba y tomar esa Biblia en conjunto y poder decir, esto me ayuda a entender la revelación de Dios. Así que esta noche solo vamos a ver
los textos que revelan a la Trinidad. Vamos a ver algunos textos de prueba que nos ayudan a comprender qué dice la Biblia sobre la Trinidad. Lo primero, la Biblia sí dice que Dios es trino. Eso sí no es una invención. Quizás la palabra Trinidad fue acuñada por Tertuliano 100 años después de la escritura de la compilación o de los escritos bíblicos. Pero la idea de un Dios trino está en la Biblia. Por ejemplo, Mateo 28, 19 al 20. Ese pasaje todos lo conocemos. La gran comisión. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Noten el detalle. No es en los nombres, un solo nombre, singular, 3 personas. O sea, el bautizo es en el nombre de los 3, pero no dice en los nombres del Padre o los nombres de Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino en el nombre, solo nombre, una persona, un Dios, 3 personas. Pero también podemos ver pasajes como Mateo 3, versos 15 al 17 o Lucas 3, 21 al 22, que son los pasajes que hablan del bautizo de Jesús. Y este es un pasaje trinitario. Y si lo podemos poner y alguien lo puede leer. Mateo 3, 15 al 17. Un voluntario que lo lea. Jesús le respondió: permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y los cielos se abrieron en ese momento, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Está Jesús, está el Espíritu Santo y está Dios hablando. De hecho, este es un pasaje problemático para los que son unitarios, porque ¿cómo explicas? O sea, tienes que hacer una vuelta, bueno, o sea, un ejercicio de ventriloquía, que era, ¿quién era esa voz? O sea, ¿qué era el Espíritu? La iglesia muestra ahí está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero también la iglesia entendía, la iglesia primitiva, y esto es importante a la hora de pensar en la doctrina. Los autores bíblicos sabían más que nosotros, ¿cierto? Ellos entendían mejor las escrituras que nosotros. Y lo digo porque, por ejemplo, si buscamos un pasaje como 2 Corintios, capítulo 13, verso 14, que es parte de una oración. Y si alguien lo tiene, lo puede leer. ¿Ven? Otra vez. Sí, otra vez. Interesante que en esta bendición, y hay muchos otros pasajes en la Biblia, pueden buscar, de hecho, muchas de las doxologías en la Biblia, en el Nuevo Testamento, son aproximadamente, yo he contado unas 26, unas 20 y tantas, son muy trinitarias. En Efesios 2:18 está la misma patrón, una bendición, una oración, que es en el nombre del Padre, menciona al Padre, menciona al Hijo y menciona al Espíritu Santo. Así que sí, aunque la palabra Trinidad no está en la Biblia, la Trinidad sí está expresada claramente en la Biblia. Pueden verlo en
Ese otros pasajes podrían haber muchos más. De hecho, muchas de las oraciones en las epístolas son así de trinitarias, de ese estilo. Damos gracias al Padre que nos salvó por medio del Hijo y nos sostiene por su poder. Era más o menos la fórmula que estaba en el pasaje que leí al comienzo, que sugiere otra vez la presencia de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, si alguien les dice, la palabra Trinidad no está en la Biblia, le dicen, ¿y cuál es el problema? Porque la Biblia sí muestra un Dios trino. La Biblia una y otra vez muestra Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ahora pensemos en cada uno de estos miembros de la Trinidad. Y empecemos con Dios el Padre. Y aquí es donde empezamos también a entender un poco cómo Dios ha revelado lo que es la Trinidad. Y es que el Padre, sí, y esto nos va a servir después, la semana que viene, si quieren venir, es Dios el Padre es aquel que planifica todo lo que acontece en la creación. Y esta es una definición básica que nos ayuda a distinguir en un Dios que es un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, como yo entiendo eso, es que hay roles voluntarios, no jerarquías. Eso es importante, la Biblia no habla de jerarquías, habla de una sujeción del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo voluntaria, pero el Padre es el que planifica todo lo que acontece en la creación. Y hay varias citas, no las voy a mencionar todas, pero por ejemplo Efesios 1:11 dice, también en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel es Dios Padre, que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Así que si empezamos a pensar en una doctrina trinitaria y decimos el Padre es el que planifica todo lo que acontece en la creación. Pasajes en Efesios, de hecho Efesios lo ilustra de una manera preciosa, pero en Efesios 1:3 se habla de que a él va dirigida en última instancia toda la alabanza por la obra de la creación. En Filipenses 2, del 8 al 11, se menciona al Padre como aquel a quien va dirigida toda la gloria de la redención. Otro pasaje que también nos muestra el rol del Padre es Juan 3, 16 y 17. Ese lo conocen, ¿cierto? Porque de tal manera que envió a su Hijo unigénito. Así que la Biblia sí nos muestra que el Padre sí tiene un rol específico, y es el rol de planificar, de hacer su voluntad en toda la creación. Otros pasajes son Juan 6, 38, Primera de Corintios 15, 25 al 28, Mateo 6, 9, Efesios 1 al 20. Son pasajes en los que se deja claro que aunque Dios es mostrado como Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Padre sí tiene un rol de ser aquel que gobierna y a quien va dirigida toda la alabanza por la redención. El Hijo, Dios el Hijo. ¿Cuál creen que es el rol del Hijo? El que hace la voluntad del Padre, el que se encarnó, aquel que vino al mundo para salvarnos. Pero quizás en el Hijo, si quieren tener una frase es aquel que se encarna, ese misterio de la encarnación, ese debería ser otra conferencia, la encarnación, para salvarnos. Y un pasaje que da mucha información al respecto de esto es Juan 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo hombre. Ese es Jesús.
es Dios encarnado. Pero por ejemplo, pensemos en Juan 20:28, cuando Tomás se encuentra con Jesús y ve que ha resucitado. ¿Qué es lo que dice Tomás? Señor y Dios mío, le dijo Tomás, y se arrodilló. Otra vez, Tomás y Juan nos están dando a entender, Jesús es Dios. También podemos ver Romanos 9:5, Filipenses 2:6, Tito 2:13 y, por ejemplo, Hebreos 1:8, si alguien puede buscar y leerlo. Dice, tu trono, Dios, es por los siglos de los siglos y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Pero eso se lo está el autor de Hebreos aplicando a Jesucristo. Le está dando la eternidad, la gloria y el reino que corresponden a Dios. Y podemos pensar en 2 de Pedro 1:1, Juan 5:20. Otro pasaje que entra en la categoría de esos pasajes que no es un texto de prueba, sino es un relato que habla sobre la persona de Cristo, Marcos 2 del 1 al 12. ¿Saben cuál pasaje es ese? Por ahí lo dijeron. El pasaje del paralítico. ¿Cuál es el problema en ese pasaje? ¿Cuál es el escándalo que ocurre? Que Jesús perdona pecados, algo que solo Dios puede hacer. O sea, es el mismo Jesús en el relato está haciendo algo que solo le corresponde a Dios. Así que la Biblia no solo muestra a Jesús haciendo lo que Dios hace, sino también declara que Jesús es Dios. Y una idea que muestra la divinidad de Dios es, por ejemplo, si buscamos Éxodo 20 del 1 al 5. Éxodo 20 son los 10 mandamientos. ¿Sí? Es una declaración de que Dios es uno. Está Deuteronomio 6:13, que también declara que Dios es uno y que debe ser adorado. ¿Sí? Entonces, Dios es uno. Ahora, buscamos Hechos 10, versos 25 al 26. Dice, cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies, lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo, ponte de pie, yo también soy hombre. Es decir, la iglesia primitiva, los apóstoles, sabían lo que decía Éxodo 20, lo que decía Deuteronomio 6, que no debían adorar a otros hombres, sino solo a Dios. También en Apocalipsis 14 hay un pasaje similar. Juan se encuentra con el ángel, se va a postrar ante el ángel y el ángel le dice, no me adores a mí. Eso también aparece en Apocalipsis 19 y Apocalipsis 22. Pero en la Biblia se adora a Jesucristo. Juan 20:28 ya lo vimos con Tomás y Apocalipsis 5, 8 y 14. Que hablan de que ante el trono de Dios se postran todas las criaturas y adoran a Jesús y a Dios. Y así podríamos ver a lo largo de todas las escrituras que Jesús es Dios. ¿Pueden pensar, por ejemplo, en algún otro relato en el que Jesús muestra atributos divinos? No, en el que Jesús es adorado, ¿cómo? En la tentación. ¿En qué más? ¿Otros relatos? La transfiguración, sí. Dicen vamos a adorarlo.
otro relato, piensen. Cuando Jesús calma la tormenta, ese asombro porque Jesús hace lo que solo Dios puede hacer, calmar la tempestad. Cuando derraman perfume. Es decir, Jesús se muestra como una persona divina a lo largo de todas las Escrituras. También en los yo soy de Juan, piensa en un momento que cada vez que Jesús dice yo soy, a un judío le hacía conexión con Éxodo cuando yo soy el que soy, y le viene la idea, pero ¿qué está diciendo este hombre? Se está diciendo que Él es Dios. Pero bueno, no voy a ahondar en eso porque eso es tema de muestra a Cristo, los yo soy de Juan. Pero el libro de Juan es una declaración de que Jesús es Dios. Y aquí quiero leerles una cita de C.S. Lewis, porque me parece importante pensar en esto a la hora de pensar en la divinidad de Jesús. Él escribió en su libro Mero Cristianismo un tema que he oído una respuesta a algo que he oído muy recurrentemente. Seguro ustedes lo han oído. El que viene y dice, Jesús fue un gran maestro de moral. ¿Han oído eso? ¿Sí? Lo dice mucho la gente. C.S. Lewis respondió a estas personas en estos términos. Intento con esto impedir que alguien diga la auténtica estupidez que algunos dicen acerca de él. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro de moral, pero no acepto su afirmación de que era Dios. Eso es precisamente lo que no debemos decir. Un hombre que fue meramente un hombre y que dijo las cosas que dijo Jesús, no sería un gran maestro de moral, sería un lunático, en el mismo nivel del hombre que dice ser un huevo escalfado, o algo así como un huevo sancochado, o si no sería el mismísimo demonio. Tenéis que escoger, o ese hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco o algo mucho peor. Podéis hacerle callar por necio, podéis escupirle y matarle como si fuese un demonio, o poder caer a sus pies y llamarle Dios y Señor. Pero no salgamos ahora con insensateces paternalistas acerca de que fue un gran maestro de moral. Él no nos dejó abierta esa posibilidad, no quiso hacerla. Si leemos detalladamente y seriamente los evangelios, esto es verdad. En los evangelios Jesús no dice, sigan mi moral, Él dice, yo soy Dios. Yo soy el Padre y yo uno somos. Él no abre la posibilidad de ser un maestro de moral o de ser un hombre cualquiera. Así que tenemos esas tres opciones, y eso, al que dice eso hay que decirle eso. Mira, tienes tres opciones. Tómalo por loco, pero no por maestro de moral. Tómalo por el demonio o tómalo por hijo de Dios. Pero Jesús, en sus declaraciones, en estos pasajes que les compartí, no da la opción de que puedas asumir una posición intermedia. Una posición de decir, no, él era un tipo bueno, al igual que fue Buda y Mahoma y fulano de tal. Él no da esa opción. Dios el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Consolar, convencer de pecado. Podríamos decir también en una frase, el Espíritu Santo es el que te regenera y te ayuda a perseverar en la salvación. Esa es la obra del Espíritu Santo. Así es como Dios Espíritu Santo se manifiesta. Y si buscamos un pasaje como Hechos 5:3 o Hebreos 10:29, ¿alguien podría buscar uno de los dos? Hechos 5:3 o Hebreos 10:29. Ahí está. Si alguien lo puede leer. Pero Pedro dijo, Ananías,
Bien, y Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Estos pasajes dejan claro, el Espíritu Santo no puede ser un tipo de fuerza. Así como algunos dicen, no, el Espíritu Santo es una fuerza. Porque ¿alguno de ustedes alguna vez le ha mentido a la electricidad? ¿O le ha mentido a la fuerza de gravedad? ¿Han insultado la fuerza centrífuga de la lavadora? No. Son pasajes que dejan claro que el Espíritu Santo puede ser engañado o puedes intentar engañarlo o puedes ultrajarlo, puedes agredirlo. No te recomiendo que intentes agredir la electricidad. Pero también hay pasajes como 1 Corintios 2:10 al 11, Efesios 4:30 y 1 Corintios 12:11 que hablan de que el Espíritu Santo tiene cualidades personales, tiene voluntad, se comunica, puede ser entristecido. Y vamos a leer Hechos 5, 3 y 4, que creo que es uno de los pasajes que afirma sutilmente que el Espíritu Santo es Dios. Pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con la parte del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Notan el detalle? Pedro en su discurso cambia Espíritu Santo con Dios, como si fuese la misma persona. Primero dice, mentiste al Espíritu Santo, mentiste a Dios. Y otra vez, Pedro seguramente entendía mejor la revelación que nosotros. Y así hay muchos otros pasajes, 1 Corintios 3:6, Génesis 1:2, el Salmo 33:6, en los que son pasajes que hablan de que el Espíritu Santo obra en la creación, es decir, tiene cualidades creadoras propias de Dios. También Juan 3, 5 y 6, Tito 3, 5, es pasajes que nos recuerdan que la salvación es obrada a través del Espíritu Santo, a través de su obra. Y Hebreos 9, 14, Salmo 139, 7 y 10, 1 Corintios 2, 10, que hablan de la divinidad del Espíritu Santo. Así que también las Escrituras, así como muestran que Jesús es Dios y tiene cualidades de Dios, muestra que el Espíritu Santo tiene cualidades de Dios. Y termino con una pregunta que por lo menos yo me hice, y seguramente ustedes se hicieron también. ¿Y qué pasa en el Antiguo Testamento? Porque hasta ahora he citado la mayoría de los pasajes del Nuevo Testamento. ¿Qué pasa con el Antiguo Testamento? ¿El Antiguo Testamento nos habla de la Trinidad, sí o no? ¿Cómo lo dice? Génesis 1:1. Nada más Génesis 1:1. Un solo pasaje. 1:26, también lo leyeron al comienzo de este tiempo. Pero también pero hay un tema con la Trinidad y el Antiguo Testamento. Y también es útil en el entendimiento de la doctrina. Y es que en el Antiguo Testamento se muestra algo de la Trinidad, pero tenemos que entender que la Trinidad se completa en el Nuevo Testamento con la encarnación. Porque la doctrina de la Trinidad es una doctrina progresiva. Dios se va revelando poco a poco. Muchas de las doctrinas importantes de la fe son así. Piensen, por ejemplo, en la idea del Mesías. Uno puede ver que esta idea va evolucionando a lo largo de todas las Escrituras. No es
que ya en el Antiguo Testamento está claro que el Mesías va a ser Jesucristo, que va a nacer en Belén. Es una idea que se va desarrollando. Primero va a ser simiente de Abraham. Después va a ser descendiente de David. Después va a ser enviado por Dios. Después va a ser el justiciero y va a ser sacerdote. Es una idea que se va como desempacando. Lo mismo ocurre con la idea de la Trinidad. Es un poco más difícil seguirla en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento no se habla de los términos del Nuevo Testamento, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, hay tres cosas que nos ayudan a ver la Trinidad en el Antiguo Testamento. La primera, si vemos al Espíritu haciendo la obra de Dios y guiando a personas bajo el poder de Dios. Y esa es una función del Espíritu Santo. Pasajes como dijeron, ya lo dijeron, Génesis 1:2, pero también está Génesis 41:38. Está Primero de Samuel 10:10. Y todos esos pasajes, el de Samuel es cuando el Espíritu desciende sobre Saúl y Saúl profetiza, que hablan de personas siendo llenas del Espíritu Santo para cumplir la misión de Dios. Está 2 Crónicas 15:1, 2 Crónicas 24:20, Esdras 1:5, Isaías 42:1, Ezequiel 36:27, que habla del nuevo pacto, y Ezequiel 39:7, cuando el valle de los huesos secos se le profetiza al Espíritu, y es ese Espíritu el que da vida y el que levanta. Esa es una obra solo de Dios. Y quizás un pasaje, Daniel 4:18, y quizás un pasaje importante es Joel 2:28. ¿Por qué? Porque ese es el mismo pasaje, de hecho vamos a verlo, Joel 2:28. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones. Y ese es el mismo pasaje que Pedro utiliza en Hechos 2, versos 17 al 21, cuando Pentecostés. Entonces aquí el mismo autor, el mismo Pedro está diciendo, esa profecía del Espíritu de Dios, ese mismo Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Así que lo primero sí, en el Antiguo Testamento se ve al Espíritu Santo haciendo la obra de Dios. También aparece Jesucristo en el Antiguo Testamento. ¿En qué parte aparece Jesús en el Antiguo Testamento? Pero eso es una profecía, pero que uno diga, aquí es como una imagen de la Trinidad, aquí se muestra el Hijo. El ángel de Jehová. Hay algunos pasajes que sugieren a Jesús preencarnado. Por ejemplo, en Éxodo 3, 2 en adelante, la zarza ardiente. Números 22:31, 22:34, Jueces 2:1, Jueces 6, 21-22 y Jueces 13, 2 al 23. En estos pasajes, personajes, puede ser Manoah, el papá de Sansón, o puede ser también Manoah, el papá de Sansón, se encuentra con una aparición, un hombre que es ángel de Jehová, y aparece como ángel de Jehová, eso es lo interesante, pero en algunos momentos él va a hablar como si fuese Dios. En algunos momentos dice, yo liberaré a mi pueblo, y uno dice, bueno, ¿eso lo va a hacer el ángel o lo va a hacer Dios? Y en estos pasajes, piensen por ejemplo, Abraham, cuando se encuentra antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, dice que Abraham habló con Dios y tuvieron una conversación.
hay algunos pasajes que dan a entender que Dios de alguna manera se preencarna y se comunica, y especialmente bajo el título del ángel de Jehová. Cuando Josué va a conquistar la tierra, se encuentra con el ángel, con el príncipe del ejército. Lo interesante es que Josué lo adora. Y él no le dice, no me adores, él solo adora a Dios. De alguna manera eso da a entender, aquí está, esta es la segunda persona de la Trinidad. Y bueno, ciertamente todas las promesas mesiánicas apuntan a Jesucristo como el Hijo de Dios. Como dije ya, pasajes como Jeremías 33, Isaías 9, Isaías 11 o el Salmo 2 apuntan a que Dios va a tomar la forma de hombre. Así que la Trinidad sí aparece, quizás no tan definida en líneas claras como la podemos ver en el Nuevo Testamento, pero sí en el Antiguo Testamento uno empieza a ver Dios es uno. Otra vez ese Deuteronomio 6 es muy claro, Éxodo 20 es muy claro, Dios es uno, pero se manifiesta en el Espíritu, se manifiesta en el ángel de Jehová, sea lo que eso signifique. O sea, realmente es una frase bastante oscura, pero Dios sí se está mostrando siempre de una manera trina. Así que volvemos al punto con el que comencé. Es necesario estudiar la Trinidad porque Dios se ha revelado como un Dios trino. La semana que viene vamos a ver entonces cómo esto de la Trinidad nos ayuda en nuestra vida cristiana. Por eso, y les dejo aquí la tarea, ¿cuál es el discurso trinitario más largo de la Biblia? Hay un discurso trinitario, muy trinitario, y es el más largo de la Biblia. Con eso quería terminar. Ya la semana que viene, entonces, esto fue solo una visión de textos de prueba. Ya la semana que viene el complemento, lo que la Biblia dice en conjunto. Porque se me había olvidado decir cuando dije estas dos cosas, no las puedes tomar separado. Se estudian juntas. Textos de prueba y visión de conjunto son necesarias hacer ambas cosas. No es que, bueno, yo prefiero los textos de prueba y tú prefieres la visión de conjunto y estamos bien así. No.